Dentro de la consideración de la mortificación, el arrepentimiento no es una parte pequeña. De hecho, es esencial para combatir el pecado. Y el pecado, al ser tan invasivo y destructor, procurará derribar los cimientos de la fe, produciendo gran incredulidad si es que no acudimos al Señor en arrepentimiento y fe. Si el Señor nos concede su gracia capacitante, veamos el tema: apartarse del camino de justicia. Veamos el tema: apartarse del camino de justicia. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados, que son: 1. Rechazan lo que han profesado. 2. Los mayores villanos. 3. El fin del apóstata es peor que su principio. Entremos a nuestro primer encabezado, que es: rechazan lo que han profesado. Nuestro primer encabezado es: rechazan lo que han profesado. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue entregado. El apóstol Pedro en versículos anteriores nos ha hecho distintas advertencias para que seamos guardados de los falsos maestros, y nos ha otorgado una serie de características para poder identificarles. Entre lo que nos enseña de estos falsos maestros, solo mencionaremos sus características. No vamos a entrar a describir estas características, solo vamos a mencionar cuáles son estas características de estos falsos maestros que nos menciona el apóstol Pedro, que es de lo que viene tratando en su carta. Los falsos maestros andan tras la carne. Los falsos maestros se evidencian porque sus crímenes son agravados por contraste con los ángeles. Son semejantes a bestias irracionales. Abandonan el camino recto y siguen el camino de Balaam. Son pozos secos y nubes sin agua. Muchos han seguido las enseñanzas de los falsos maestros, y muchos de estos terminarán apartándose del Señor. Pues algunos llegan a poseer el verdadero conocimiento del Evangelio y aún a ser apartados de las contaminaciones del mundo debido a este conocimiento. Este apartarse de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador no es la regeneración. Esto solamente se refiere a un asentimiento intelectual por el cual se recibe y acepta algo que no puede ser negado. Y ese conocimiento le hace reaccionar y apartarse externamente de prácticas pecaminosas. Cuando decimos que han seguido los falsos maestros, puede ser que actualmente los estén escuchando, o que para ese momento los siguieran escuchando, o que la impresión del falso maestro quedó tan grabada, tan tatuada en la mente de aquel otro que escuchó, que aún a pesar de haber sido expuesto a la verdad, se aferró a las enseñanzas de los falsos maestros. Sin embargo, el apóstol sentencia sobre aquellos que ya han escuchado el verdadero evangelio, aquellos que durante un tiempo se han expuesto a la doctrina del evangelio, aquellos que han escuchado el consejo de Dios. Sentencia: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Era mejor que no lo conocieran. El término griego para la palabra mejor es kreiton. Tal vez esa palabra sea algo familiar para ustedes.
Pues la raíz de esa palabra es la palabra kratos, que literalmente significa imperio, potencia o vigor, que algunas veces se usa como gobierno. Por ejemplo, demócratos, de ahí viene, de ahí se usa como gobierno. Por eso es conocida la palabra. Nuestro término literalmente significa más fuerte. Es decir, Creighton significa más fuerte, derivado de imperio. También significa más noble o mejor. Es decir, era inmensamente mejor que no hubieran conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, apartarse. Y miren, dice que sí conocieron el camino de justicia. Porque está diciendo, era mejor que se apartaran que después de haber conocido el camino de justicia. Lo conocieron. No está diciendo, no, son de esos falsos que nunca conocieron la verdad. No, estos conocieron el camino recto de justicia. El término griego registrado para la palabra conocer es epeknokenai. Suena a gnosis, ¿verdad? Es decir, conocimiento. Pero observen que este término al principio contiene una preposición que es la preposición epi. Esta preposición tiene varios usos dentro del griego. Sin embargo, en conjunción con gnosis, nos hace realzar el énfasis de la palabra. Es como si dijéramos que sobreconocieron, no como por encima, sino más bien como en amplitud o superioridad, como cuando expresamos que algo es grande y decimos es bien grande, pero luego decimos también es súper grande o tiene un súper conocimiento, aunque propiamente es reconocer. Ese reconocer es un énfasis de conocer, no solo conoce, reconoce, sino que la fuerza de la palabra nos lleva a entender que conoce, y es tanto lo que conoce que se puede expresar que lo reconoce. Es decir, no desconoce el camino de justicia, sino que lo conoce, y es tal su conocimiento que se puede decir que es un abundante conocimiento. Es lo que trata de expresarnos el apóstol. Pero a pesar de que tienen tal conocimiento del camino de justicia, se apartan. Y era mejor que no lo hubieran conocido, que después de recibir tanto conocimiento, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Ese apartarse se da como consecuencia de la incredulidad, porque no estamos denunciando el conocimiento en sí, más bien estamos denunciando la incredulidad. Que cuando ese conocimiento se acompaña sin fe, es pecaminoso. Que ese conocimiento se posea sin creerlo es un conocimiento sin vida. No hay regeneración. Y por falta de regeneración, entonces en algún punto surge y se manifiesta la incredulidad. Porque se acuerdan que la ocasión pasada empezamos a hablar de ese corazón incrédulo. Y entonces esa incredulidad no es algo que surge súbitamente. No es que esa persona el sábado pensó, y si no es cierto, y ya, de pronto el domingo ya no creyó. No surge súbitamente esa incredulidad. Más bien al principio parece verdadero creyente. Son personas que están durante tiempo sostenido en las iglesias. Se exponen a la palabra. Parecen verdaderos, parece sincero. Él mismo se considera sincero.
Pero la falta de un principio espiritual en el tiempo se descubre su estado de incredulidad. Entonces hay una incredulidad que consiste en un rechazo de la verdad del Evangelio después que ha sido admitida, reconocida y profesada. Estos admitieron la verdad del Evangelio. Al escuchar el Evangelio dijeron, es verdad, así es el Evangelio, así se debe predicar. Mira qué bien predican, eso es verdad y allá es falso. Reconocieron la verdad del Evangelio. Pudieron distinguir y dijeron, no, allá estaban bien mal. Pero aquí se habla la verdad del Evangelio. Y aún más. Dice que profesaron la verdad del Evangelio. Entonces estos que rechazan el Evangelio están en iglesias verdaderas. No estamos hablando de los que están en iglesias falsas o congregaciones del evangelicalismo o en las megacongregaciones por allá siendo engañados. Estamos hablando de los que están en iglesias verdaderas siendo expuestos al verdadero evangelio o al evangelio. Por lo tanto, estos podemos ser usted y yo. ¿Podemos ser usted y yo? Sí. Estos podemos ser usted y yo. Estos incrédulos de los que nos habla aquí, de los que se dice mejor les hubiera sido no haber conocido, que después de conocer se apartaron. ¿Cree usted la verdad del Evangelio mediante un principio de vida espiritual? ¿O solo por un mero asentimiento intelectual? El que está siendo atraído al Señor, todavía no llega al Señor, pero el que está siendo atraído al Señor tiene asentimiento intelectual. Es una preparación que el Señor realiza en aquellos que han de ser salvos. No es que sea requisito para ser regenerado, pero aquellos que han venido a la regeneración generalmente han tenido un asentimiento intelectual primeramente. Y luego de eso el Señor emplea ese asentimiento intelectual para operar un principio de vida espiritual. Pero solo permanece esa verdad en usted como un mero asentimiento intelectual. La respuesta a eso le dirá a usted si usted permanecerá en obediencia al Evangelio o en determinado momento se apartará del camino de justicia y se apartará del santo mandamiento que nos fue entregado. Y si usted no tiene fe, en vez de rogar gracia, ya se está respondiendo, yo no me voy a apartar. Todavía no responde eso en su corazón. Mejor ruegue gracia. Porque el convencimiento no es lo mismo que la regeneración. Estar convencido se logra mediante un esfuerzo intelectualista solamente. ¿Por qué? Porque solo busca que la verdad sea algo racionalista, que satisfaga la totalidad de la razón, que usted lo entienda completamente o que satisfaga su curiosidad. Y tal vez eso en algún punto hasta logre afectar sus emociones. Porque recuerden que el convencimiento puede lograr conversiones morales. Sí, hay personas que convencidos de que al escuchar la palabra su conducta es pecaminosa, pueden dejar pecados. Eso es una conversión moral. Recuerden que las conversiones morales no son la regeneración. Las conversiones morales pueden afectar la moralidad.
el intelecto y aún las emociones, pero no pueden producir una nueva creación. Una nueva creación es una obra soberana. La regeneración es una obra soberana. ¿De quién? Del Dios soberano. Mientras que las conversiones morales son producto de la mera moralidad. El pastor puritano John Owen nos dice en ese sentido, cito: algunos, después de haber sido convencidos de la verdad y de haber hecho profesión de ella, sin embargo, por las tentaciones del mundo, la corrupción de sus propios corazones, el amor al pecado o el temor a la persecución, dejan que sus convicciones se desgasten, las desechan y rechazan la fe que han profesado. Termina la cita. Miren, esta incredulidad se manifiesta en aquellos que han sido convencidos, ya fueron convencidos, están ciertísimos. Este es el evangelio verdadero. Y hacen profesión de esa verdad. Pero el pecado en distintas manifestaciones hace que sus convicciones se desgasten. Esa convicción se erosiona, se desgasta, va a menos. ¿Han visto esas paredes que comienzan a desgastarse por el salitre? Es una especie como de un hongo blanco que está en la pared. Y mientras usted no lo toque, ahí sigue formando parte de la pared. Pero nada más lo barre un poco y esa pared ya está completamente dañada. Eso sucede cuando el pecado comienza a afectar las convicciones, se desgastan y es como el salitre en la pared. Le hace ese daño. Y miren, algunos, después de haber conocido la verdad y haber hecho profesión, rechazan esa convicción y se apartan. Noten que hacen profesión. ¿Qué es hacer profesión? Hacer profesión es evidenciar mediante palabras y acciones que tienen religión. Puede que hayan empleado sus palabras al estar de acuerdo con algunas enseñanzas. Pero algo que es muy diciente de que aceptan la religión es su asistencia. Se están congregando, están meses o años en la iglesia y por su asistencia es evidente que están profesando una religión. Aquí un breve paréntesis a manera de denuncia. Ese concepto de que Jesucristo no es una religión es una tremenda falsedad. ¿Por qué es una tremenda falsedad? Porque la Escritura nos enseña que creer en el Señor es una religión. Se enseña, por ejemplo, en Jacobo, la religión verdadera es esta: estar sin mácula, sin tacha en el mundo. Se habla del misterio de la religión. Algunos se atreven a expresar que Jesús nunca fundó una iglesia. Dicen, Jesús nunca fundó una religión. Él vino y habló para todos. Pero, ¿qué dijo nuestro Señor? Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él mismo se encargaría de edificar su iglesia.
entonces sí fundó una iglesia. Y si tiene una iglesia, entonces esa iglesia tiene una religión. Porque en ese sentido, ¿qué es religión? En ese sentido, religión es autoridad y subordinación. Unos que se subordinan a esa autoridad, quedan ligados a esa autoridad. Porque religión es quedar ligado. Y quedar ligado es quedar obligado. Pues la religión se funda en los mandamientos de un superior, ¿sí o no? Entonces, en cuanto a religión, es imposible un estado de neutralidad. Porque en ese sentido todos profesamos lo que hay en nuestros corazones. Y no hay alguno que no profese algo. Ninguna conducta de los seres morales está libre de carga moral. Y si tiene una carga moral, entonces tiene un principio que lo opera. Puede que el principio sea el dominio del pecado. O puede ser que el principio de vida espiritual lo esté operando. Solo hay dos principios. Y la profesión dará cuenta de qué principio opera esa persona. Así que en ese sentido el ateísmo es una locura. Si por ateísmo quieren decir oposición a Cristo, eso es verdad. Pero como tal, estar sin un principio en el corazón, en la práctica eso es imposible. Por lo tanto, el regenerado es operado por un principio de vida y el no regenerado es operado y dominado por el pecado. El punto es que algunos, después de profesar la verdadera religión, al menos con deberes externos, luego se apartan. Otros se apartan del camino de justicia por las tentaciones del mundo. No, las tentaciones no provienen de Dios. Cada uno es atraído y seducido por su propia propensión al mal. Ese pecado usted es inclinado a él. Cada uno de sus propias tentaciones. No, yo creo que yo ni tentaciones tengo. Entonces usted no es una persona. Pero muchos se apartan por las tentaciones del mundo. Les atrae más la tentación. El cebo de aquello que le atrae lo arrastra con fuerza y lo aparta del camino. Otros se apartan del santo mandamiento por la corrupción de sus propios corazones. Recuerden, nuestros primeros padres determinan desobedecer a Dios. Y esto nos hereda el pecado. Eso nos pone en una condición de pecaminosidad, una herencia pecaminosa. Y no se trata de que como cometo pecado me convierto en pecador. No. Por la herencia que recibimos de nuestros primeros padres, soy pecador. Y como soy pecador, por lo tanto, peco. Y como esa corrupción ha estado ahí desde siempre y ha sido alimentada, a pesar de haber sido expuestos a la palabra, luego se apartan por esa corrupción natural. Otros se apartan por amor al pecado, como nuestro mismo Señor denuncia. Le tienen mayor amor a las tinieblas que a la luz. No quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Por qué creen que muchos de los pecados más atroces se cometen en la noche? Es una metáfora para darnos a entender de que se ama con mayor fuerza las tinieblas antes que la luz.
Porque muchos no se atreverían a hacer cosas a la luz del día, sino lo hacen encubiertamente. Otros se apartan por temor a la persecución. Vienen pruebas, vienen tribulaciones. Y si el mandamiento del Evangelio me implica que seré perseguido o sufriré, no, yo ¿por qué voy a seguir ese camino? ¿Por qué? Porque prefiere su placer. Yo no quiero pasar por eso. Tanto que he sufrido, pobrecito de mí. Y ahora por obedecer esto me va a pasar, me va a tener esta consecuencia. No, yo no quiero ser perseguido. Se apartan por temor a la persecución. Y eso no es para que les presionemos o les digamos, si usted enfrenta persecución, usted debe de aguantar. No le estamos diciendo eso. Más bien hay una realidad detrás de todo esto. Una realidad de que muchos por la persecución se han apartado, se están apartando y se apartarán. Algunos de los que estamos aquí, en unos meses, en unos años, por la incredulidad ya no estaremos aquí, hermano. Quisiéramos que eso no pasara, ¿verdad? No, pastor, quisiéramos que eso no pasara, pero va a pasar. La realidad de que algunos dejan que sus convicciones se desgasten, las desechen y rechacen la fe que habían profesado es algo que se hace frecuente mención en el Evangelio y también se otorga advertencia contra ese mal. Es una realidad que algunos se han apartado. Es una realidad que otros se están apartando. Y tengan por seguro que otros se apartarán del camino de justicia. Les recuerdo que esto ha sucedido a lo largo de las generaciones de la historia de la iglesia y sucede hoy en día. Y es una seguridad que seguirá ocurriendo dentro de las iglesias locales, dentro de las iglesias verdaderas y aún dentro de nuestra iglesia. Recuerden que empezamos a hablar de la incredulidad privativa, es decir, la que le pertenece a la persona, está en la persona. Y esta incredulidad tiene agravantes que la acompañan. Uno de estos es la dificultad que hay en ser recuperado de esta condición. Es difícil que una persona que ya ha sido expuesta al Evangelio durante meses o años y después viene a incredulidad, se recupere de una situación o de una condición de incredulidad después de haber escuchado el Evangelio. Es muy difícil que se recupere. Porque el pastor les ve o los hermanos les ven y pueden en alguna ocasión exhortarles a la obediencia del deber. Pero si su obediencia no es la obediencia verdadera al Evangelio, todo pende de un hilo solamente. Lamentablemente ya lo único que se espera es cuándo se va a ir. No es, ojalá no se fuera. Ante su insistencia en el pecado es, ¿en qué momento va a desistir? Todo pende de un hilo solamente. Hay que tratarles con pincitas, porque todo pende de un hilo. Una persona que está asistiendo a la reunión de la iglesia local, que se está exponiendo a la palabra predicada, acude cada sabbat cristiano y en su interior continúa con prejuicios y preconfiguraciones como resultado de su pecado contra la doctrina. ¿Qué está haciendo? Resistiendo la palabra. Solo está aguantando, está resistiendo por un tiempo.
Voy a ir por un tiempo, los voy a escuchar por un tiempo, los voy a soportar, pero nada más llega esto y yo ya no los voy a soportar más. Nada más necesito un pretextito para apartarse. Me miraron feo. No hicieron las cosas como a mí me parecía. Nada más necesito un pretextito. La incredulidad ya está ahí, pero nada más necesito un pretextito. Está aguantando, está resistiendo. De pura convicción. O por quedar bien con alguien. Porque en realidad en su corazón ya se apartó. Ya caminó un camino diferente. Experimenta prejuicio contra la doctrina o contra el predicador. Y después de haber escuchado el camino de justicia, su condición es muy grave. ¿Cómo se va a recuperar? Porque lo que le puede sacar de ese estado es la predicación. Y tiene prejuicio contra la predicación. Este tipo de personas que cuando preguntan lo hacen con un sentido cuestionador. Claro, se vale preguntar, se vale exponer las preguntas. Pues les hemos dicho y les hemos alentado una y otra vez. Pregunten, hermanos, ¿quién tiene preguntas? Pero también les hemos dicho que se expongan a los entendimientos. Es que tengo duda de esto, escuche esto. No, es que yo quiero escuchar esto. No escuche eso, primero escuche esto. Para que se vaya formando algo sólido y vayan teniendo entendimiento de esas cosas y vayan escuchando predicación por series. Pero preguntan y preguntan evidenciando que no escuchan. Porque cuando se advierte que sus preguntas son derivadas de que no están escuchando lo que les recomendó el pastor, entonces es cuando surge esa tensión entre su falta de exposición y la pregunta cuestionadora. Pero ¿y esto por qué es así? No, yo no lo entiendo. No lo cree. No lo acepta. ¿Y por qué no lo cree y por qué no lo acepta? Porque no ha escuchado, porque se resiste. Pues mediante la predicación se le está otorgando lo que va necesitando. Recuerden, el cuidado del pastor hacia la iglesia, el cuidado del pastor hacia ustedes es mediante la predicación. ¿Cómo les está cuidando el pastor? El pastor no está detrás de ustedes toda la semana. El pastor les está pastoreando mediante la predicación de la palabra y les trae el alimento que van necesitando. Pero en la incredulidad no se recibe ese alimento. Se resiste. Algunos menosprecian la predicación y ese menosprecio de la predicación es incredulidad. El pastor puritano John Owen nos dice lo siguiente, cito: y el que ya ha resistido la eficacia del único remedio para sus males, el que lo ha rechazado y despreciado, ¿qué puede curarlo? Y el que nunca ha recibido el evangelio, aunque nunca haya sido tan malo o pecador, no es deudor de él. Y el que aún no lo ha probado, por así decirlo, está libre de ese desprecio que le hace el otro, que declara que lo ha probado y no lo valora. Esto, por muchas razones, hace que su recuperación sea difícil, casi imposible. Terminan la cita. Miren, es un estado tan difícil que es casi imposible que se recuperen de esa incredulidad. Si la incredulidad ya está inoculada y ya avanzó en sus corazones, ya va a ser difícil que se recuperen. Ustedes ya tomaron una determinación. Y si nada más está aguantando, no va a pasar mucho para que muchos de ustedes se aparten del camino. El evangelio es lo que puede otorgarles la regeneración. El evangelio es
aquello que podría vencer su incredulidad, pero lo rechazan. Muchas personas, aún después de rechazar el Evangelio o la palabra predicada, todavía se asumen como cristianos. Pero eso delante del Señor es incredulidad. No se puede despreciar la palabra sin despreciar al Señor de esa palabra. En un grupo de personas que escucha la predicación del Evangelio, no todas recibirán. Algunas rechazarán. Y cuando un grupo comienza a recibir la palabra, tengamos por seguro que más de la mitad de ese grupo, después de un tiempo, no permanecerá. Pensamos que eso es duro. Pensamos que eso es difícil. Y pensamos que tal vez eso le está ocurriendo al hermano de al lado. Y tal vez es usted. Algunos pensaríamos que el apartamiento del Evangelio se dará en contextos de conflictos violentos dentro de las iglesias. Y eso no necesariamente es así. No es que cuando ya, no siempre es así. No es que cuando ya se apartaron en incredulidad van a ir y van a increpar al pastor y se le van a parar a ver qué trae usted. No. No es que aquellos que rechazan comenzarán a expresar insultos abiertos contra el Señor y contra su palabra. Será un asunto más velado. Puede que incluso se dé en un contexto de cordialidad. Se apartan del camino de justicia y de aquellos que predican la verdad, lo hagan pensando que sirven en contra de Dios, pero en contra de Dios. Porque mientras está en su corazón y no se sabe, se les pregunta, se les puede enviar comunicación. ¿Por qué no se presentó? ¿No le vimos? ¿Sucedió algo? Y hasta puede responder, le agradezco, pero tuve algunas ocupaciones. No hay insultos, pero en su corazón ya hay incredulidad. Este es un estado lamentable. Cuando la incredulidad llega a ese grado es muy complicado que un individuo se recupere de esa condición. Tal vez algún hermano ya le exhortó, le exigió la obediencia al deber, se le amonestó y se le llamó a la obediencia al Evangelio, se expuso a la palabra y aún así continuó en su incredulidad. En un caso así ya casi no hay nada que se pueda hacer por ese individuo. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito, de nuevo, hay un grado de esa incredulidad que pone a un alma absolutamente en una condición irrecuperable en este mundo. Porque cualquiera que sea la formalidad del pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado, sin embargo, esta es la materia del mismo, y sin la cual es imposible que alguien sea culpable de ese pecado. Debe haber una renuncia a la verdad conocida y profesada, o la culpa de ese pecado no puede ser contraída. Termina la cita. Miren, el puritano nos expresa que hay un concepto de pecado contra el Espíritu Santo, el cual no será perdonado, y esto muchas veces es malinterpretado. ¿Por qué razón se malinterpreta la formalidad de ese pecado? Bueno, porque se tiende a pensar que blasfemar es igual a proferir palabras ofensivas contra una persona. Es decir, como que forzosamente debiera haber palabras altisonantes, groseras y una expresión furtiva, cuasi demoníaca, para que este pecado se configure, y el puritano nos dice que la esencia de lo que es cometer el pecado que no será perdonado es una renuncia a la verdad conocida y profesada. Miren, de acuerdo a esto, ni siquiera se requiere proferir una sola palabra mal hablada o subida de tono u ofensiva.
sino que la renuncia abierta a la verdad que se conoce y se ha profesado anteriormente es lo que se entiende que se ha cometido ese pecado. ¿Cuál es la materia del pecado contra el espíritu que no será perdonado? Es decir, ¿en qué consiste o de qué está hecho ese pecado? De una renuncia a la verdad conocida y profesada. De otra manera no se puede culpar a nadie de ese pecado. Aquellos que conociendo abundantemente la verdad y habiéndola profesado, renuncian a ella, se les culpa de este pecado contra el espíritu que no será perdonado. Tal vez nosotros lleguemos a pensar que quien comete tal pecado es alguien que ha descendido excesivamente en la escala moral, que debe ser alguien muy malvado, que se viste de negro y anda en los peores vicios y trae insignias diabólicas y se expresa de lo peor y es un individuo que ha de ser sumamente violento y tiene una mirada terrorífica. Miren, no necesariamente es así. Pues aquellas personas que cometen tal pecado van a las iglesias verdaderas. Usted los escucha y tal vez pueden engañarnos a algunos por algún tiempo, haciendo que les pasemos por verdaderos y auténticos creyentes. Puede que sean personas moralistas y humanos en su trato con otros, pero en cuanto a la verdad, la rechazan y se apartan de la verdadera profesión de religión. El pastor puritano John Owen nos dice en ese sentido, cito: ahora bien, de esto, aunque nunca hayan sido tan malvados, están libres quienes nunca recibieron, admitieron o profesaron la verdad. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado peculiar de aquellos que han hecho profesión. Y de esto se deriva un agravamiento especial de su castigo en el último día. Así determina el apóstol Pedro en este asunto. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue entregado, como enseña segunda de Pedro 2:21, termina la cita. Observen cómo dice: mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia, porque el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado peculiar de aquellos que han hecho profesión de la verdadera religión. Observen que la incredulidad es aquel pecado que nos puede eliminar de la carrera, y es el pecado contra el Espíritu Santo de aquellos que han hecho profesión de la verdadera religión. Y no, entonces no es que en ese sentido usted tenga opción de poder ir a donde usted quiera escuchar la palabra. Noten. Porque el que se aparta de la verdad peca contra el Espíritu. Contra ese pecado que se dice que no será perdonado. Y miren, la profesión puede darse de forma tácita o de una forma expresa. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, el de la profesión tácita. El de la profesión tácita, durante un tiempo considerable, acude a la reunión de la iglesia. El de la profesión tácita se expone a la palabra predicada. El de la profesión tácita participa de las ordenanzas. En algunas ocasiones procura involucrarse en los servicios y actividades. Pero los de la profesión tácita no son miembros de la membresía, valga la redundancia, sino que por el hecho de haber mostrado interés durante algún tiempo, entonces de alguna manera se les considera creyentes. Entonces estos, después que fueron acercados al Señor, mediante el conocimiento de la palabra y el apartamiento de las contaminaciones del mundo, en algunas veces involucrados en algún servicio, luego se apartan. Estos son los de la profesión tácita. Todavía no son miembros de la membresía, pero han estado ya en la iglesia y se han expuesto a la palabra. Pero luego los de la profesión expresa.
se exponen a la palabra, han caminado, han andado, sirven al Señor. Y esto es que a aquellos que han sido expuestos a las demandas, exigencias y bienaventuranza del Evangelio, reciben. Y es tal el recibimiento que tienen de la palabra que de forma expresa ingresan a una membresía y hacen votos. Y es tan así su profesión que se les ve que sí son creyentes auténticos. Pues por alguna razón ingresaron en la membresía. Pero en algún punto se evidencia la incredulidad de sus corazones y se apartan del Señor. Pues nos habla de profesantes, de aquellos que están de acuerdo al menos por un tiempo. Ese al menos por un tiempo pueden ser años, décadas. Recibieron, pero no tenían raíz. Escucharon y recibieron con sus afectos. Estos afectos fueron tocados una temporada, pero luego se apartaron del santo mandamiento. Estos que se apartan del camino de justicia son unos ingratos. Porque miren, después de tanta bondad, después de tanta misericordia, después de tantos favores de parte del Señor, miren cómo responden con incredulidad. Y por esa razón vienen a ser los mayores villanos. Pero para considerarlo pasemos a nuestro segundo encabezado, que es los mayores villanos. Nuestro segundo encabezado es los mayores villanos. Dice la palabra de Dios en Tito 1:16. Profesan que conocen a Dios, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Observen que dice que profesan conocer a Dios. El término griego para profesar en este pasaje es homologousin. Una vez más, esta palabra para ustedes ya es una palabra conocida. Proviene de dos vocablos griegos, homo, igual, y logos, palabra o dicho. Literalmente significa decir lo mismo. Significa confesar, declarar y asentir. Entonces, por un tiempo, sí, dicen lo mismo que dice el Señor. Por un tiempo están de acuerdo, asienten a la verdad, confiesan la verdad, profieren o profesan la verdad. Este pasaje escritural afirma que estos profesantes profesan conocer a Dios. Miren, esa palabra conocer en este pasaje es un vocablo griego que significa comprender, saber y entender. Entonces, estos falsos profesantes saben las cosas de Dios, entienden las cosas de Dios. Algunos hasta llegan a comprender doctrinas profundas. Pues este pasaje nos enseña que dicen entender y comprender a Dios. De ahí que su pecado sea tan terrible. Pero noten, ese comprender es intelectual. No es un conocer espiritual. Es solo intelectual. Porque no se niega que sí conocen. Y es ahí donde usted otra vez debe analizarse, autoexaminarse. ¿Este conocimiento que tengo es espiritual o es intelectual? Porque miren, muchos de los que conocen se apartan. Muchos de los que entienden se apartan. Pero se afirma que no es un entendimiento espiritual, debido a que la afirmación del pasaje nos enseña que con sus hechos niegan a Dios. Con sus palabras y con su entendimiento profesan conocer a Dios. Pero la profesión práctica es otra cosa. Pues es con esa profesión que niegan a Dios. Luego nos otorga sus características y dice, siendo abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Observen que la primera característica de estos es contra Dios mismo, pues dice que son abominables. Ahí abominables de manera específica se refiere a un idólatra. Afirman conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. ¿Por qué?
porque quien conoce a Dios anda en sus caminos, pero se evidencia que no andan en sus caminos. Miren cómo es esto, que la idolatría, en ese sentido, después de que se tiene conocimiento, este que tiene conocimiento no se va a ir a hincársele a los ídolos de yeso. ¿En dónde está su idolatría? En que tuerce los atributos de Dios. Ejemplo de eso. ¿Por qué alguien se entregaría a su pecado de una manera en la que ya ha sido expuesto a la palabra? Porque niega alguno de los atributos de Dios. Por ejemplo, la inmensidad y la omnipresencia de Dios. ¿Por qué aquella persona se entrega a su pecado? Porque ahí donde está practicando su pecado, Dios no lo ve, piensa. Aquí Dios no me alcanza. Es como los niños que se esconden abajo de la cama y dicen, ¿me podrá ver Dios aquí abajo? Niega o desvirtúa el atributo de Dios, y al desvirtuar ese atributo de Dios, es un idólatra. Porque en realidad este falso profesante no conoce a Dios, es un idólatra. De ahí que es detestable a los ojos de la divinidad, es abominable. La siguiente característica es que es desobediente. Este desobediente es completamente opuesto al que es persuadible. Este desobediente es rebelde. Y no es que sea solo rebelde al pastor, sino que principalmente es rebelde a la palabra de Dios. Esta palabra también significa contumaz. Contumaz significa no sometido a gobierno. ¿A mí qué me van a andar mandando? Dice. No me tienen por qué mandar. Este es de los que dice en su corazón, ¿por qué me van a andar diciendo lo que tengo que hacer? No tiene disposición a la sujeción. Es bronco, es alzado. Y adicionalmente, reprobados para toda buena obra. Reprobados tiene un sentido de ser estéril. ¿Recuerdan cómo se ilustra la abundancia de gracia que mortifica el pecado? Con fruto. El fruto del Espíritu. Pero reprobado es uno que es estéril, que no da fruto. Dice que son estériles. Pero ciertamente este reprobado es un eliminado, como de una carrera. Pues quedó reprobado, renunció, y el que renuncia ya no puede participar legítimamente. Es como el que corre el maratón. Ahora ya por las cámaras ya se sabe, ¿verdad? Y traen una forma por la cual pueden rastrearlos satelitalmente y llevan su recorrido, y el que se desvía se ve en qué punto se desvió para alcanzar la carrera. Pero el que se desvía debe quedar eliminado, porque se desvía en un punto, tiene que correr todo a Avenida Insurgentes, de Indios Verdes hasta el estadio de CEU. Pero si en Insurgentes Centro toma la estación del metro y se baja y quiere continuar la carrera, no, se debe de quedar eliminado. Por eso es reprobado. Renunció y es reprobado. El primer paso al apartarse del camino de justicia es rechazar la palabra en el corazón. Ahí todavía no se exterioriza. Aún no ha manifestado su total incredulidad, pero recuerden que el pecado avanza rápidamente y realiza destrucción masiva en el corazón. Ese rechazo primero solo es una noción, está en su gnosis, está en su mente. La mente empieza a ser invadida por el pecado
y comienza a trastornar su entendimiento. Aquí el pecado está empleando su mente y su razón para oponerse a la Escritura. Todavía no lo evidencia. A este incrédulo ya no le comienzan a aparecer las expresiones del predicador. Ya los mandamientos que dice que trae el predicador ya como que le incomodan, como que no, como que eso no está bien, ya están exagerando. Ya le empiezan a parecer incómodas las expresiones del pastor. Claro, sin la gracia del Señor, ese pecado de incredulidad continuará detonando el corazón y destruyendo todo fundamento de fe. De nuevo, esta incredulidad al rechazar el Evangelio es nocional y práctica o práctica solamente. Y si es nocional, en algún punto también será práctica. Tarde o temprano, lo que hay en una noción pronto se convertirá en ese apartarse del Señor por completo. ¿Por qué razón un individuo se apartaría del santo mandamiento? Para andar en caminos pecaminosos. El que es beneficiado por muchos favores en medio de su miseria, debería estar agradecido con su benefactor. Pero el incrédulo, una vez que ha sido beneficiado con abundancia de bienes espirituales mediante la palabra predicada, luego con rebeldía, con idolatría y desobediencia, este pecador, habiendo sido llenado de favores, misericordias, buenas providencias y ayudas y socorros mediante el conocimiento del Señor. ¿Y cómo paga? Con incredulidad. Miren cómo le expresa el pastor puritano John Owen. Y si los hombres rechazan una vez su profesión de la verdad del Evangelio, apagando su luz en él y su comprensión del mismo, su práctica del pecado responderá a ello. Los renegados del Evangelio son los mayores villanos del mundo. Los hombres no renuncian voluntariamente a la luz, sino para entregarse a las obras de las tinieblas. Termina la cita. Estos apagaron la luz del Evangelio en sus corazones. Apagaron la comprensión del Evangelio al rechazar la profesión que una vez hicieron. Estos son los renegados del Evangelio. Estos renegados son los mayores villanos del mundo. No hay alguien tan villano como ellos, porque es como escupir al Señor, que le tendió la mano para librarle. ¿No es acaso el peor de los villanos del mundo? ¿Cómo responderá usted al Evangelio? ¿Rogará ser creyente o renunciará a su profesión de religión? Si alguno rechaza su profesión de fe, entonces su práctica de pecado responderá a ello. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, como enseña Gálatas 6:7. Pero observen, el pecado es tan astuto y tan tramposo, tan engañador, que la incredulidad puede manifestarse solo como algo práctico, sin siquiera emplear palabras de oposición. ¿Por qué? Porque un individuo así aún no se atrevería a decir algo en contra de la religión o de Dios. No se atrevería a expresarlo con palabras. Pero ¿qué tal con sus hechos? Sus hechos y prácticas pecaminosas son como gritos blasfemos. Pero este individuo aún quiere pertenecer a cierto grupo o a cierta iglesia y no expresaría abiertamente que ha caminado hacia la incredulidad. Por alguna razón, tal vez moral, no expresaría que le tiene mayor amor a su pecado. Pues observen cómo dice el texto: profesan conocer a Dios, pero en las obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes, reprobados para toda buena obra. En las obras lo niegan. Hombres que andan en alguna clase de profesión, pero su fin es la perdición. Y eso porque su Dios es su vientre y su gloria su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales, como enseña Filipenses 3:19. En estos individuos el pecado ha ganado tanto terreno que todas sus facultades han sido demolidas brutalmente. El pecado ha hecho grandes estragos en todo su ser. Estas personas sí,
En algún tiempo consideraban algunas conductas y deseos como pecaminosos, pero debido al paso indolente del pecado en su corazón, es decir, tragaron pecado sin amargura, ahora el pecado ha tomado una posición de privilegio y ya no logran discernir aquello que es pecado de aquello que es santo y virtuoso. Su condición empeora cada vez más. Sus convicciones han sido dinamitadas y demolidas mediante un servicio al pecado. El pecado es un experto dinamitero de la fe. El pecado es experto en demoler las convicciones. El pecado se dirige a los fundamentos de la fe, golpea los cimientos de la convicción hasta destruirlos. No es que tenga la intención de hacerlo, los golpea. Pues la convicción es una de las primeras cosas que se erigen al escuchar la palabra. Mientras esa persona está escuchando predicación, ese corazón había adquirido convicciones que luego servirían para ponerle sitio al pecado y darle muerte. Pero más bien se le dejó descuidado y el pecado, ¿qué creen que hace? Lo que siempre ha hecho, que es derribar el verdadero conocimiento de Dios en el corazón. Luego, sin convicciones, la voluntad será fácilmente vencida para cometer toda clase de pecados. Si no hay quien se le oponga al pecado, entonces, es decir, el pecado doblará la voluntad a golpes. Y no crean que tiene que darle muy duro, pues sin convicciones la voluntad ya no tenía dónde refugiarse y solo le queda obedecer servilmente al pecado. Y finalmente los afectos son encendidos a la lujuria. Primero a las lujurias que son su tendencia natural y luego a otras del mismo género, pero en grados más elevados, hasta que al fin logran echar fuera la luz de sus entendimientos. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: las corrupciones de tales hombres prevalecen absolutamente sobre sus convicciones y el poder del pecado en sus voluntades y afectos arroja toda luz influyente de sus mentes e entendimientos. Termina la cita. Estos no necesariamente han manifestado que se apartarán del santo mandamiento. Pueden ser personas dentro de iglesias verdaderas, siguen siendo moralmente aceptables, pero sus corazones y sus convicciones ya no son las mismas. ¿Cómo se encuentran? Totalmente quebradas y erosionadas por la práctica de su pecado. Puede ser que en el exterior continúen participando de las ordenanzas y algunas veces hasta ofrecerán servicios diaconales o hasta de enseñanza dentro de alguna iglesia, pero su corazón ya ha sido demolido por el servicio secreto al pecado. Las convicciones en ese corazón fueron demolidas brutalmente. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: tales hombres, aunque no niegan de palabra la verdad del evangelio, no le rinden obediencia, ni esperan ningún bien de sus promesas, ni temen ningún mal de sus amenazas, que anteriormente habían hecho algunas impresiones más eficaces sobre ellos. Y esta es la condición de indecibles multitudes en el mundo. Ahora bien, la incredulidad a la que aquí se refiere el apóstol es esta incredulidad privativa, que consiste en el rechazo de la verdad del evangelio después que este ha sido. Termina la cita. Noten que estos incrédulos prácticos no niegan el evangelio. No lo niegan con sus palabras. Pero eso no significa que como no se oponen abiertamente con palabras, entonces le rindan obediencia. Lamentablemente tampoco ya no tienen alguna esperanza. Se miran y dicen: estoy totalmente perdido. Y en verdad su condición es algo terrible, pues lo único que podía salvarlos ahora es rechazado por ellos. Tampoco ya no creen en las promesas del evangelio. ¿Por qué? Porque si lo creyeran, lo demostrarían viviendo una vida mortificada. Ya no temen a las amenazas. Si temieran las amenazas del evangelio, abandonarían su pecado y no el camino de justicia y el santo mandamiento que nos fue entregado. Este apartarse del camino de justicia y del santo
mandamiento mediante la incredulidad es propiamente la apostasía. De manera más breve, pasemos a nuestro tercer encabezado para considerar esto. El fin del apóstata es peor que su principio. Nuestro tercer encabezado es: el fin del apóstata es peor que su principio. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá también a esta generación perversa. Los fariseos, que sí creen en ángel y en resurrección y en señales portentosas, se acercan al Señor precisamente para pedirle una señal del cielo. Ustedes podrán apreciar en el pasaje que se acercan al Señor con esa cara de falsa piedad y le dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal. Noten que no son duros o no llegan insultando. Tampoco llegan como creyentes. El creyente hubiera dicho Señor. Llegan y le reconocen como alguien superior y dicen: Maestro, Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero el Señor, que conoce sus corazones, les responde: la generación mala y adulterina demanda señal, mas la señal no les será dada sino a la señal del profeta Jonás. Es decir, ahí nuestro Señor se estaba refiriendo a la resurrección. Pero el que, habiendo conocido al Señor, camina a la incredulidad, ya se ha entregado a su pecado y no reaccionará a nada, aunque sea algo que le sacuda con fuerza. Ni siquiera podría reaccionar con una señal portentosa. La única vía es la predicación de la palabra. Ese es el medio externo. El medio interno para ser alcanzado es la obra secreta del Espíritu Santo. Pero si continúa en su pecado, no hace sino pecar contra Dios. Noten que el arrepentimiento surge mediante la predicación de la palabra de Dios. El arrepentimiento no surge de señales portentosas. Lo que se dice es que aquellos que se arrepintieron lo hicieron bajo la predicación. Y tal vez usted esté pensando que en la predicación, por ejemplo, la del profeta Jonás, que es la que menciona el pasaje, hubo algo o tuvo que haber algo visiblemente extraordinario. Y para que no pensemos tal cosa, se dijo: no se dará señal. No se dará señal. No necesitan un portento, sino que los que se arrepienten y abandonan la incredulidad lo hacen en obediencia a la predicación de la palabra. Miren cómo dice la palabra de Dios en Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿A qué respondieron estos que se arrepintieron? ¿Acaso dice que se arrepintieron por un suceso portentoso? De ninguna manera. Se deja claro que fue a la predicación. De otra manera, el estado del que rechaza la palabra predicada después de oírla viene a un estado todavía más esclavizado al pecado. Es cosa más grave abandonar la verdad conocida que nunca haberla conocido. Abandonar la verdad provoca mayor enojo de Dios. Entonces, el hecho de que una persona, un grupo de personas, pueblo o nación, se le concede escuchar la palabra predicada y que no responden con arrepentimiento y fe, entonces eso afrenta grandemente al Señor. Quien desprecia el Evangelio tras haberlo probado, afrenta al Señor. Porque el Señor puede entregarlos a un estado todavía peor del que estaban antes de que escucharan la palabra. Pues el estado de aquellos que escuchan la predicación del Evangelio y no lo obedecen llega a un estado de pecado más lamentable, tal como enseña el Señor Cristo.
pues el diablo asegura con mayor fuerza a quien vuelve a su red. El pastor puritano Matthew Henry nos enseña en ese sentido, cito: estos regresan a su vómito, vuelven al fango del cual parecían limpiados y declaran con su conducta que han hallado defecto en el camino de justicia. Tal apostasía expone a condenación más pesada y miseria más intolerable. Termina la cita. Pues en verdad hay grados de condenación. Y si aquellos incrédulos negativos, es decir, que no han sido o no fueron expuestos al Evangelio, serán justamente condenados, cuanto más a aquellos que escucharon y profesaron y no se arrepintieron de su incredulidad. Oremos al Señor.